Paciente 35 años, antecedente 12 años de trabajo en unos talleres donde cambian los muelles a los cambios, a los trailers, y esos muelles, no sé si se acuerdan de eso, porque también ya lo he evocado, no sé si los carros estén así, pero unos carros grandes que son unas planchas que están compresas así, que van debajo, estos están formados por el asbesto. Y cada que se rompe, las parches, todo eso. El joven, más de 10 años expuesto al asbesto, que es un cancerígeno total, que da como primario un mesotelioma maligno. Mira, que para nosotros los patólogos no es nada fácil, ni para un clínico. Porque si el cáncer se origina acá, en la pleura, este va a crecer. ¿Y a dónde va a crecer? Si es neoplasia maligna, ¿cuál es su tipo de crecimiento? Infiltrativo. ¿O no? Sí, listo, va a infiltrar acá. Y cuando el paciente viene con toda una masa irregular acá, y todo el mundo dice, ¿qué? ¿Cáncer de pulmón? No, yo no es obvio. Entonces, sácale una biopsia. Y con esto, en la biopsia, no si es un cáncer de pleura que está infiltrando pulmón, o es un cáncer de pulmón que ya está saliendo. ¿Te das cuenta? Sencillo no es, pero las cosas gruesas, o dice, acá hay un cáncer. Bueno, vamos a ver si es de acá o es de acá, ya tu razonamiento está bien. Entonces, ¿qué de difícil puede tener todo lo que viene? Pues nada. Para mí no hay nada difícil. Es simple todo lo que va a venir. Todo. El edema, ¿no? Vamos a ver eso. Acá hemos visto obstrucción. ¿Qué pasa por acá? Va a colocar. Porque sin aire, la parte que se queda sin aire te da una patología que se llama arterial. Y así sucesivamente. Entonces, cuando repases todo lo tuyo, repasa de esa manera todo, acuérdate todo, y qué te saltó y qué no te saltó. Si hablamos de cáncer, de frecuencia de cáncer, ¿qué cosa es? Adenocarcinoma en la mujer, de pulmón, primario de pulmón, y el escamoso o el epidermoide en el varón. Pero ¿cuál es el cáncer más frecuente del pulmón? El metastásico. Siempre utilizo el término primario, ¿no? Cuando digo, escuchen bien. Ok, entonces vamos a continuar, pero simplemente todo lo que has aprendido hasta ahora tienes que aplicarlo, y ya hay cosas nuevas, sí, claro que vas a aprender algunas cosas, pero que ya son coherentes. ¿Por qué? Porque es ya en base a algo que ya conoces, ¿no? Entonces, acá ya tenemos recuerda la función, ¿no? Pero la función es de fisiología, cómo está constituido, cuándo hablamos, ¿no? De cuándo es un bronquio, diferencia entre bronquio y bronquiol. Fisiología. No. ¿Qué? Diferencia. Cartílago. Bronquio no tiene, bronquiolo no lo tiene. Chicos, eso es histología. Bien. Vamos a recordar la estructura microscópica de las paredes alveolares. Y es importante, la pared alveolar, doctora, la pared alveolar, ¿estamos hablando de la unidad de intercambio gaseoso o no? Sí. Entonces, el endotelio capilar y la membrana basal juegan un rol muy importante. Vamos a ver las otras patologías ahorita. Si esta se lesiona, ¿no? Va a darnos una patología permanente, es una bronquiectasia, un enfisema. Vamos a ver el intersticio alveolar. Acá la presencia del epitelio alveolar es muy importante. ¿Qué te dicen neumocitos tipo 1 y tipo 2? ¿Qué te debe decir? ¿Qué información? Cuando escuchas un término o algo, te debe jalarte alguna información. Si no, no estudiaste bien. ¿Qué sabes? Intercambio gaseoso y el líquido surfactante. ¿Quién produce? El neumocito tipo 2. Los dos contestaron. El neumocito 2 produce líquidos surfactantes, pero los dos están estrechamente relacionados. Vamos a una patología muy simple, ¿no? Mujer gestante, 30 semanas de gestación, por A o B motivo se tropieza y se golpea. Y empieza dolores, ¿no? La llevan por emergencia, hay que controlar, hay que ver si ha habido una ruptura prematura de membrana y todo eso, si hay movimiento fetal, si está bien, hay que hacer un monitoreo fetal.
Pero el tiempo de gestación ya te preocupa y toda la clínica te dice que probablemente ese bebé tiene que nacer. Sobre todo si hay una ruptura prematura de membrana. Entonces, ¿qué te debe preocupar en ese momento? Que esto no esté maduro. ¿Y qué tienes que hacer? Darle corticoides para que madure, tratar de que esta clínica no evolucione tan rápido y darle tiempo por lo menos de que reciba corticoides para que esos memocitos donde ese bebé produzcan surfactante. Porque si no, ¿qué patología va a tener el niño ni bien nazca? Atelectasia. La membrana hialina de recién nacido. El surfactante lo vamos a produjo y por lo tanto va a haber una membrana hialina de recién nacido. Entonces, fíjate que lo que estudias es patología, sí, pues. Solo un término, ya te dio un caso clínico y te dijo qué tienes que hacer y por qué. ¿No? Y luego tenemos los macrófagos alveolares, porque la función de causa esta física ya lo sabemos. Entonces vamos a ver que las enfermedades pulmonares pueden ser primarias, también secundarias, ¿no es cierto? Una enfermedad pulmonar secundaria. El cáncer puede ser metastásico, es el más frecuente. Y mira, estas afectan las vías respiratorias, afectan el intersticio o el sistema vascular pulmonar. Puede haber una hipertensión. Entonces, todo esto te va a afectar todo lo primario propio de pulmón. ¿Cuáles son las anomalías congénitas? Las anomalías congénitas es agenesia sin, podemos tener una monoagenesia, es decir, sin un pulmón y es compensado, el otro compensa, igual como también hay monorrenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el otro que tiene hace las veces de los dos y como es una respuesta lactativa, ya saben, términos ahí, no hay nada nuevo. Entonces, pero si hay una agenesia bilateral, no es compatible con la vida, son logológicas. Ahora, hipoplasia. La hipoplasia, la falta de desarrollo, ¿no? Esto puede ser una hipoplasia leve, moderada o severa, una hipoplasia donde son simplemente unos brotes, igual va incompatible con la vida, ¿no? Porque no hay parénquima pulmonar para ver el intercambio gaseoso. Entonces, recuerden, anomalías traqueales y bronquiales. ¿Sí? ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes? Traqueales y bronquiales. Vamos a regresar acá a la imagen. Una anomalía, ¿no? De la tráquea. Puede ser que esta tráquea, ¿no? Salud, disculpa, acá se desarrolla hasta acá y solo hasta acá. Y me quede esto. Eso no es compatible con la tráquea. Bien, pero detrás de la tráquea, ¿qué me queda? Anatomía. El esófago. Anatomía. Por delante, ¿qué me queda? El corazón. Solo es anatomía, por favor. Bien. Las malformaciones que más se dan acá, ¿no? El paciente cuando nace este esófago tenga esta patología. Se conecta. ¿Listo? Eso es. O que tenga esto. Eso se llama ¿qué? Fístula. ¿Ok? Es una comunicación. Bien. O sea, lo que comes puede entrar a la vía respiratoria y te puede dar una neumonía por aspiración. Estamos hablando de una patología. Pero bien, esta es clásico de un recién nacido. Y si no eres observador, fuiste. La mamá, ¿qué te dice? No, en la noche le entregan a la mamá porque el niño nació en la tarde y en la mañana ni bien vas a evolucionar, la mamá te dice, estoy preocupada porque mi bebé toda la noche ha llorado. Lacta, ¿no? Y ni bien lacta, lo vomita. Tiene hambre, vuelve a lactar y lo vomita. Ya se ha quedado dormido, pero después otra vez y vomita. ¿Y qué le vas a preguntar? ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacer? Señora, ¿ha hecho caquita? ¿Ha hecho algo? ¿No? Y te dice, no, no ha hecho nada. ¿Cuál es tu deducción? ¿Por qué vomita? Porque no hay por dónde pasar. Y va a haber la regurgitación. Una placa simple de tórax, ¿no? Y vamos a sacar esto. ¿Quieres ponerle de contraste muy pequeñito, pero puede hacer? ¿Y a quién tienes que llamar? Al cirujano pediatra, que va a entrar y de inmediato va a reparar. Estas, rápido, el cirujano repara. Como son pequeñines,
Las fístulas no se detectan a un comienzo, porque ¿qué pasa? Porque ni bien come acá, ¿no? Si esto está bien, acá está bien, no hay ningún problema, pasa y hace su digestión, ¿no? Pero mientras el niño va creciendo y va comiendo, ¿no? Va a hacer que en un momento dado se dé un proceso respiratorio y cuando le tomes la placa te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que tu tienes una neumonía por aspiras. Entonces, no hay nada difícil ni raro acá, ¿no? Y solo es por anatomía. ¿Y por qué puse el corazón acá? ¿Qué les estoy diciendo? La relación es importante. Si hay una alteración del corazón, este se altera. Si este está alterado, este se altera. ¿Y cuáles son los otros? Son un trío. Como decía un maestro, es un trío dinámico. El hígado. ¿Cuál es el otro que está importante ahí? El hígado. ¿El? Hígado. El hígado. Chicos, ese trío es brutal. Tienes una hepatopatía, una cirrosis, te va a dar, ¿qué cosa? Varices esofágicas, te va a dar hipertensión portal y a verdad eso te va a dar patología, una insuficiencia cardíaca, o sea, chicos, eso es la patología. Tiene una patología del hígado, no solo del hígado, tienes que agarrar y ver todas las complicaciones. Por eso que cuando vienen síntomas y signos, no vas a pensar, tiene todo, no, tienes que pensar de esta manera, hacer el análisis y decir, acá, y a ver cómo está ese pulmón, a ver cómo está el corazón, porque sabes que es el trío importante. Bueno, entonces siempre les pongo esa imagen para que no se olvide, no solo piensan, hay una mirada celular, respiratoria, y lo demás. ¿Cómo está ese corazón? Tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y hay que manejarlo. ¿Y cómo está ese pulmón? ¿Cómo está ese hígado? ¿O por qué está haciendo un cor pulmonar? ¿Por qué está haciendo una insuficiencia pulmonar? Entonces todo está estrechamente relacionado. Y las otras son alteraciones vasculares, ¿no? Quistes por el intestino anterior, hiperinsuflación locular, lo que es enfisema, que también puede ser, ¿no?, congénita. Ya no vamos a desarrollar malformación congénita en las vías respiratorias pulmonares y secuestros pulmonares. ¿Qué es un secuestro pulmonar? Ustedes han tenido más tiempo de las diapositivas dispuestas y no, ¿qué es secuestro pulmonar? No leen los PPTs para que me preocupo de enviárselos con tiempo. Mucho cuidado, no hace que le venga una pregunta de eso. Entonces, vamos a entrar a la primera patología, que es atelectasia, ¿no? Como les he explicado un poquito ahorita, hemos visto atelectasia es pulmón sin aire. Eso significa pulmón sin aire, acá tiene pulmón sin aire. Para que todo el pulmón haya tenido esta contracción, se colapsa, ese término, ¿qué puede haber pasado? Una broncoobstrucción, ¿no? Pero a nivel de bronquio general. Fíjate, ahora, ¿qué otra patología? Lo más frecuente que nos vemos esta patología son los pacientes anuncios, que están intentando despejarlos de la máquina, ¿no? Y los extuba, y en el momento de extubar el paciente hace esfuerzo y todo esto y colapsa, en un colapso, en un reflejo, y también tenemos atelectasis. Pero la otra está compensada. Ver la causa, si es obstructiva, en este caso saca la obstrucción, queda ahí todo, ¿no? ¿Qué otra causa podría haber de la atelectasia acá? Que haya acúmulo de aire, de líquido, y que comprima, ¿no?, el parénquima pulmonar. Se hace el drenaje de líquido y nuevamente el pulmón en la normalidad. Entonces, fíjate, una patología muy simple, atelectasia, una interrupción o bloqueo patológico del torrente de aire que atraviesa los bronquios. Esta situación va a provocar el colapso de una parte del pulmón o del pulmón interior. Entonces, vamos a ver justo lo que acababa de hablar, que la atelectasia también puede ser congénita. Acabamos de decir que también va a haber un enfisema congénito, también puede pasar. Las adquiridas, que pueden ser por obstrucción o reabsorción, por compresión y la reducción o tracción. Estas dos no son reversibles. Acá dice obstrucción y reabsorción. Nuevamente, no
¿no? El frijol o lo que se trabó acá, obstruyó, acá no hay intercambio y colapsa el pulmón. Retiras esto y regresa a la normalidad. Por compresión, un derrame pleural. ¿Qué más que puede dar compresión? Vamos, han estudiado. ¿Neumotórax o...? Neumotórax, aire. ¿Qué más? Un tumor que está creciendo, ¿no? Y va a colapsar. Entonces, haces el drenaje, desplazas el tumor, todo eso, esto va a regresar a la normalidad. Este es muy importante y les debe quedar claro. La mayoría de estas estereotasas por reducción, tracción, no son reducibles, por no decirles todas. ¿Y por qué? Porque acá hay cicatrización, retracción. ¿Y qué le va a dar la cicatrización y retracción? Fibrosis. Y si hay fibrosis, hablamos de cronicidad. ¿Cuál es la patología más frecuente que me puede dar esto? Fibrocarcinoma. La tuberculosis. Chuta. Entonces, esto ya no hay marcha atrás. Entonces, mira, no reversibles de una que no. ¿Y por qué estamos hablando de cronicidad? Ya ha habido sus cambios y no podemos modificar. Este es un resumen que les hago, la rehabilitación efectiva, bueno, acá está todo. Me gusta ponerle resúmenes, pero eso ya dependerá de ustedes. Bien, el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el estrés respiratorio del adulto, también conocido como membrana hialina del adulto. Son varios. Cuando hablamos de dificultad respiratoria, hablamos de agudo. Recuerda, el paciente puede tener una dificultad respiratoria aguda, pero puede jalar en el lapso de su vida o del tiempo una patología crónica. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De una patología crónica que se reactiva o se reagudiza o se hay una sobreinfección. ¿Listo? Entonces, esa cronicidad está ahí, pero hay algo que está agudo ahí. ¿No? Entonces, mira, ¿qué va a haber? Una lesión capilar alveolar difusa, edema pulmonar grave. ¿Y qué te está diciendo? Diferencia entre un cardiogénico, ¿no? En la que es patología, en este caso no es cardiogénica, ¿no? El origen o este edema no es cardiogénico. Quiere entonces nuevamente está sustentando el hecho que te digo patología hígado, ¿no es cierto? Pulmón, perdón, hígado y corazón, el trío dinámico. Pero acá te está diciendo que no es cardiogénica. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Miren, la más frecuente, la neumonía. La otra, la septicemia, gases inhalados, ¿no? Como aspiración de líquido, shock que ya conoces, y radiación. Y sí, podemos tener un estrés respiratorio agudo por radiación. Pacientes que son muy sensibles, que están iniciando una radioterapia y entran a la primera sesión de radiación y después me hacen un cuadro de dificultad respiratoria. Entonces, acuérdate. Ahora, todo lo que es respiratorio, chicos, especialmente, ¿no? Cuando hablamos de pulmón y de todas estas patologías, antes teníamos 5 horas y yo les ponía la placa de cada patología, les enseñaba las placas, ahora no tenemos tiempo. ¿Qué te aconsejo? Entra a YouTube, a Google, donde tengas, y ve las placas que son casi patognomónicas de cada proceso. Placas donde hay bronquiectasis, placas donde hay enfisema, ¿listo? Placas donde hay atelectasis. Esas placas radiológicas. Las imágenes te las puedo mostrar ahí, ¿no? Pero las placas, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas qué es aire? ¿Es claro o es oscuro? ¿Cómo interpretas el líquido? ¿Es claro o es oscuro? Chicos, eso es para ustedes. Eso es para ustedes. No se olviden, es muy importante. Básico. Entonces, estas patologías a partir de ahora, jala tu placa y acuérdate cómo se ve. Porque muchas de ellas son patognomónicas, son clásicas. Las neumonías, cuando vean, es clásica, ¿no? Una es una lobar o nodular, o la otra es multifocal, etcétera, etcétera. Las clásicas, o sea, las típicas, porque puede haber presentación, no solo de la neumonía, de cualquier otra patología atípica. Sí, tenemos presentación de casos, ¿no? Mira, tiene toda la clínica de esto, pero mucha no es la típica, entonces entra la clasificación de las atípicas. Pero hay, están presentes, no se olviden. Entonces, hablar síndrome de dificultad respiratoria aguda, vamos a ver, ¿no es cierto?, la fase. La fase aguda es sudativa,
Esto es más fisiopatología, pero para que se acuerden. Esto está en rosado, es lo que hemos aprendido, ¿no? Agudo, neutrófilos, macrófagos pulmonares activados, y el surfactante se pierde o se daña. Eso es importante. Y ahí que se conoce como membrana en la luna de la adulta. Va a haber una lesión alveolar difusa, edema, exudación de fibrina. ¿Qué te dice? Me está hablando, y si dice aguda, es un tipo de inflamación aguda. Fibrinosa. Te está diciendo lo que has aprendido. Y membranas llaninas, que son desechos necróticos de proteínas exudadas, inflamación aguda. La fase proliferativa, fibrosis, proliferación de leucocitos tipo 2. ¿No? En la primera se perdió, acá hay proliferación para la producción, infecciones bacterianas y una fase organizativa o de reparación. La fase fibrótica que va a llevar a lo que es fibrosis pulmonar. Entramos a lo que es edema. Edema, también es un término que ya lo conocen, hemos visto, ¿no es cierto? ¿En dónde edema? Inflamación. Ya hemos visto los tipos de edema más frecuentes, ¿cuáles son? El brazo, el corazón, el no me digan que dan los exámenes y se olvidan del mundo entero. Les dije que tenían que saber qué era un exudado intracraniano, sí. Lo más importante. No puedes decir, o sea, ahorita yo te digo y me dices, ah, sí, no, ya, tú tienes que acordar. ¿Cómo se llama el edema generalizado? Chicos, tiene que traer a colación los términos. Edema inmediato, salida de líquido, extravasación, y hasta tu cabeza hizo la fisiología, la fisiopatología, todo eso en ese momento, el término te jaló a eso. Eso es hacer patología. Si no, no estás haciéndola bien. Entonces, hablaba de un edema pulmonar. Y si es un edema pulmonar, ay, ¿cómo se ve el edema pulmonar? Salida del líquido intersticial que se acumula ¿dónde? Mira, en los espacios alveolares. En los alveolos, ¿qué debe haber normalmente? Deben estar libres para el intercambio gaseoso. Y si hay el líquido que lo ocupa, el paciente, ¿qué va a presentar? La primera manifestación, ¿cuál es? Dificultad respiratoria. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad o de la gravedad del edema. Si es un edema que compromete ambos pulmones o solo un lóbulo, entonces de eso dependerá esa dificultad respiratoria del paciente. Ya te está diciendo dónde está. ¿Y a qué se debe? Se debe a estas o a las más frecuentes alteraciones que son hemodinámicas. Y ya sabes, ¿hemos visto edema o no? ¿Han visto trastornos hemodinámicos o no? Sí, esa es una de las causas. Edema debido a lesión de la pared alveolar. Ahorita acabamos de ver la estructura del alveolo, ¿no? Sí. Y edemas de origen desconocido. Como les digo, hay cosas que no son típicas, por lo tanto están clasificadas como atípica o no conocido o desconocido. Y esta placa, así se ve el edema, es clásica, mira, interpretar el edema. Pero en el momento que estás repasando te van a decir, así se ve el edema y así se puede ver X, Y o Z. ¿Y qué te están enseñando a hacer diagnósticos diferenciales? Acá tenemos las etapas del edema pulmonar, igual es fisiopatología, acumulación de líquido, el aumento de líquido filtrado que puede ser eliminado a través de un drenaje linfático. Entonces acá no hay aumento de volumen intersticial. En esta etapa 1, congestión vascular, aumento de la capacidad de difusión del CO2, broncoconstricción y disminuye la distensibilidad pulmonar, va a disminuir. Y la clínica se va a hacer disnea de esfuerzo, o sea, no es una disnea de esfuerzo, disnea cuando haces mucho esfuerzo, estertores basales, no hay hipoxemia ni alteración del ácido base en esta primera etapa. Y en la placa de toras tienen que evaluar esto, por eso les digo, vean las placas. Una segunda etapa ya va a haber una sobrecarga de líquido. Esta líquido va a superar la capacidad del drenaje linfático. En esta primera etapa, ¿no? ¿Qué te dice? Va a haber un drenaje linfático, al líquido que está aumentado se va a drenar a través del sistema linfático, pero acá no. Es más ese líquido y no puede drenarse todo. Entonces, en el edema intersticial hay un volumen de cierre, disminución del flujo respiratorio, se está complicando más, ¿no? Que hay un desequilibrio, ¿no? De ventilación pulmonar. La clínica, taquimia, hipoxemia, de leve a moderada, broncoconstricción, refleja.
Y esto es lo que debemos de ver, las famosas líneas B de Rowley en etapa 2, ¿no es cierto?, del edema pulmonar. Y en la 3, mira, en la 3 ya hay una ruptura de las uniones alveolares. Y a eso se va a ver un SHUG, ¿no? ¿Qué es el SHUG? Es una comunicación. Edema alveolar, atrapamiento aéreo, incrementa resistencia vascular, volúmenes pulmonares disminuye la distensibilidad, hipoxemia por el cortocircuito y la clínica. Esta es la clásica. Cuando viene el familiar, el mismo paciente a lo mejor viene, ¿no?, con una dificultad respiratoria terrible, está en una silla de ruedas o a veces en una camilla. No puede respirar, no quiere ni sentarse porque está terrible. Y mientras estás evaluándolo, viene el paciente, el familiar del paciente y te muestra esto está botando, su papá o su familiar, esto, y te está mostrando una expectoración mucosa, media, rosada, y ella es nombre de asal. ¿Por qué? Por la ruptura de las uniones. ¿Listo? Entonces hay expectoración asalmonada, hipoxemia grave e hipocalcia. Entonces, claro, estamos en etapa 3 y muchas veces, la mayoría de los pacientes que vienen en esta etapa, nosotros hacemos la necropsia. Y cuando encontramos unos pulmones, abrimos y son unos pulmones turgentes. Parece que ese rato le hubieras echado agua. Sí, te describo lo que veo. Cuando lo vas a agarrar, pesa. Yo ya sé cuál es el peso normal de un pulmón, no así lo hago. Pero cuando es un pulmón edematoso, tengo que hacer esta, porque pesa. Punto 2. En el momento que lo estoy manipulando, como que escurre una esponja, un líquido con mucha espuma. Y en el líquido medio asalmonado. Entonces, chicos, el diagnóstico está ahí. Bien. Y lo clásico en este edema pulmonar, etapa 3, imagen en alas de mariposa. ¿Ya? Entonces, no se olvide, el edema pulmonar. Entramos a otra patología. Ya, estoy corriendo un poco, pero no tanto. Salgo, 5 minutos a respirar, vamos, ustedes trabajamos más.